un tema que durante los últimos meses ha sido el centro del debate acá en el Perú y que desde el año pasado ya está, digamos, bastante avanzado en Chile, y este tema es la Asamblea Constituyente. Para empezar, me gustaría presentar a nuestros invitados. Está Lucas Berzi, que es abogado por la Universidad Católica y líder de la iniciativa ciudadana No a la Asamblea Constituyente, que busca recolectar firmas para presentar ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional que prohíba de manera expresa la Asamblea Constituyente en nuestra Constitución. Y por supuesto quiero presentar también a nuestro invitado estrella, Axel Kaiser, que es abogado, autor, escritor y analista político chileno, que se ha desempeñado como director de la Fundación para el Progreso en Chile, así como la cátedra universitaria, y que es uno de los más reconocidos difusores de las ideas liberales en América Latina. Bueno, como sabemos, el día de hoy en el Perú nos gobierna Pedro Castillo y su partido político Perú Libre, cuyo proyecto político, y en realidad el de buena parte de la izquierda latinoamericana, descansa sobre la base de convocar a una nueva asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. También sabemos que este es un proceso que ya está encaminado en Chile, así que para ir de frente al punto, me gustaría empezar haciéndole la pregunta primero a Axel y luego a Lucas. ¿Qué es la Asamblea Constituyente y por qué es que se propone esto como proyecto político en países como el Perú y en Chile, ¿no? A ver, gracias por la invitación. Lo felicito, Lucas, Adriana. La experiencia chilena, me parece a mí, es obligatoria para los peruanos, estarla siguiendo, porque uno pensaba, y con razón, que Chile era el país políticamente más estable de la región por mucho tiempo, económicamente más exitoso, y sin embargo hoy nos encontramos en una situación de deterioro tan acelerado de nuestras instituciones políticas, democráticas y económicas, que la verdad tiene a prácticamente todo el mundo en estado de shock, no a mí, porque yo lo vi venir esto hace mucho tiempo, y podemos entrar en esa discusión en otro momento. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre una asamblea constituyente y una tal vez convención constituyente, o para qué se hace una asamblea constituyente? Bueno, nosotros en Chile, en teoría, tenemos una convención constituyente y no una asamblea constituyente, que se crea a partir de una reforma constitucional del año 2019, cuando tuvimos toda la crisis social acá en Chile, con violencia que en parte fue organizada claramente y es usada por partidos de izquierda. El presidente Piñera, en una de las decisiones, yo diría, más nefastas que se ha tomado en la historia de la política chilena, asesorado por algunos de sus ministros, decide entregar la Constitución bajo la idea de que esto iba a ser una salida política a la crisis de violencia y el estallido delictual que estábamos viviendo, estado de emergencia, dejarlas actuar realmente, ¿no? De hecho, las Fuerzas Armadas después, en una oportunidad posterior, no quisieron salir. Ahora, no funcionó para calmar la violencia. O sea, la nueva constitución que acordaron en el pacto fuerzas de gobierno y de oposición, salvo el Partido Comunista, en noviembre del año 2019, sí le abrió la puerta que había deseado tener abierta la izquierda más radical, acompañada, por supuesto, por los tontos útiles. La expresión se le suele atribuir a Lenin, aunque parece que él no la dijo, pero se le suele atribuir de siempre, de la centroizquierda y de la centroderecha, y siempre habían querido ellos desmontar la Constitución y echarla abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hace la reforma constitucional, el pacto se llamaba Acuerdo por la Paz, que se convierte en una reforma a la Constitución que da origen a el plebiscito que tuvimos de entrada a la creación de la Constitución, de la Convención Constituyente, con sus miembros elegidos de acuerdo a lo establecido ahí, y en teoría a un plebiscito de salida, ¿ok? Entonces tenemos un poder constituyente derivado, en teoría, que tienen que ajustarse a las reglas establecidas en la Constitución
vigente que fue reformada para que se creara esta constitución, porque era la única manera, esta convención constituyente, porque la única manera de hacerlo legalmente era esa. Sin embargo, nuestra convención, que está supuestamente muy amarrada por las normas constitutivas que están en la constitución actual, entre las cuales se incorpora la de que todas las normas de contenido de la nueva constitución tienen que ser aprobadas por 2/3 de los miembros en ejercicio de la convención constituyente. Bueno, nuestra convención constituyente ya se está declarando en originaria y se está convirtiendo así, violando completamente la constitución vigente actual, gradualmente en una constituyente de estilo chavista. Eso es lo que está haciendo. Y esto están diciendo constitucionalistas de todos los sectores, las normas constitutivas y reglas, ¿cierto?, que se le ponen en la constitución vigente actualmente, lo que implica un quiebre institucional, una especie de golpe de Estado blanco, y obviamente una traición a la legitimidad popular que tuvo la convención, porque cuando se votó luego a la convención, yo fui partidario del rechazo porque sabía que esto iba a pasar. Cuando se votó el apruebo por un 78% de los chilenos, ¿cierto?, se votó con estas reglas, las que establece la Constitución, y entonces la actual, entonces ahora las están violando. Entonces están intentando crear un poder que no se sujeción a ningún otro límite, digamos, de la institucionalidad vigente en Chile, totalmente autónomo, donde la izquierda tiene una mayoría absoluta. Y esto es lo otro que quiero que saquen de lección los peruanos, por si hay gente confundida que cree que esto puede ser un camino para alguna cosa. La derecha, que se suponía tenía garantizado que iba a sacar 1/3, donde podría haber bloqueado reformas de fondo de la izquierda, no sacó el tercio en las elecciones. No la sacó. Por lo tanto, hoy día, 2/3 de la convención, o un poco más, son de izquierda y de izquierda radical. Estamos hablando de izquierda chavista. La derecha no tiene nada que hacer adentro. Iban a recurrir a la Corte Suprema para dejar sin efecto una nueva norma que han aprobado. Voy a terminar con esto para que pueda Lucas pronunciarse, porque esto da para rato. Pero van a recurrir a la Corte Suprema para dejar sin efecto una norma que establece plebiscitos dirimentes en el proceso constituyente chileno, en que los convencionales acordaron, violando la Constitución, que si no se dan los 2/3 para aprobar ciertas normas, entonces se pueden someter a plebiscitos dirimentes por parte de la ciudadanía para que por mayoría simple se terminen aprobando. ¿Ok? O sea, imagínense el mundo en el que estamos. Bueno, se iba a recurrir a la Corte Suprema, pero resulta que la misma Constitución establece que el quórum para recurrir a la Corte Suprema son, creo que 39 miembros en ejercicio, y tuvieron 38, no alcanzaron a tener uno más porque ninguno de la izquierda moderada, de la centroizquierda, se atreve a ir contra la izquierda más radical para que la Corte Suprema intervenga y declare nulo jurídicamente esa decisión que ha tomado la Convención Constituyente. Entonces, estamos en una situación hoy constituyente se está tornando en asamblea constituyente originaria dominada por la izquierda extrema, y el propósito, y con esto termino, es claramente establecer un sistema populista autoritario de izquierda para perpetuarse en el poder. Es evidente, destruyendo de paso la institucionalidad económica liberal que está en parte anclada en la Constitución vigente ahora. Quieren desestructurar a las Fuerzas Armadas, desmontar a las Fuerzas Armadas, refundar las Fuerzas de Orden y Seguridad. Las Fuerzas Armadas en Chile están reguladas en la Constitución, y hacer varias de ese tipo de cosas. Algunos acabar con la independencia del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué quieren hacer una nueva Constitución en Perú? Es evidente. Es la fórmula de todos los caudillos populistas, autoritarios, con vocación de dictador. Siempre ha sido. O sea, si a mí me preguntan, no sé si Lucas tiene una visión distinta, pero yo creo que eso es. La clave de todo esto en América Latina siempre es una nueva constitución. ¿Para qué? Voy a crearse un nuevo dictador. Bueno, sí, digamos que la diferencia de lo que ocurre en Chile con lo que está ocurriendo acá es que acá el gobierno, digamos, está de frente planteando la figura de la asamblea, digamos, un órgano que en realidad no tendría ninguna limitación constitucional ni ningún contrapeso institucional, ¿no? Entonces, Claro.
yo creo que, digamos, más allá de los matices, este tipo de asambleas o de convenciones, estos organismos, siempre, digamos, derivan en estos órganos deliberativos que finalmente terminan no teniendo ningún límite, ¿no? Lucas, ¿qué opinas tú? Para ti, digamos, ¿qué implicancias tendría una asamblea constituyente y por qué crees que se plantean en países como bueno, Chile, Perú y Venezuela? Al final se termina siguiendo un poco el modelo Por venezolano, ¿no? supuesto, y antes que nada quiero agradecerte muchísimo por el lío y muy por 2 años, no nos veíamos. Muy feliz de estar aquí para reflexionar de este tema importante y un saludo muy grande a todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y también en las diferentes redes sociales. Yo ya he hablado de este tema algunas veces. La posibilidad de que se instale una asamblea constituyente en el Perú es una amenaza muy grande a la continuidad del Estado de Derecho en el Perú. Yo quizá voy a ser muy crítico de lo que ocurrió en Chile. Yo creo que jurídicamente es muy problemática la figura de una asamblea constituyente, de una convención constituyente que ejerza un poder derivado. Por tradición jurídica, las asambleas constituyentes ejercen poderes originarios, no poderes derivados. Sé que la sola creación, la sola concepción de una convención constituyente que ejerce un poder derivado, Axel, y me gustaría saber tu opinión de esto, me parece una ingenuidad. No sé qué cosa pensaron los chilenos que se estaba haciendo. Era evidente desde el comienzo que esta asamblea constituyente iba a tomar salto los poderes originarios, porque esa es la tradición histórica de una asamblea constituyente y esa es la definición jurídica de una asamblea constituyente hace décadas. Entonces, no hay que dejarnos engañar con quien intenta traer de contrabando al Perú la idea de que una asamblea constituyente va a poder ejercer un poder limitado. La asamblea constituyente ejerce poderes absolutos y está pensada para ejercer poderes absolutos. Y en el Perú probablemente es más grave esto que en Chile. Yo no sé si el Tribunal Constitucional de Chile, si la Corte Suprema de Chile tenía jurisprudencia sobre la figura de la Asamblea Constituyente antes de que se produzca esta discusión. Pero en el Perú sí hay esa jurisprudencia. Y el Tribunal Constitucional del Perú, en una sentencia emitida en el año 2002, dijo que la Asamblea Constitucional es originaria y que la Asamblea Constituyente ejerce poderes absolutos, citando esencialmente a Carl Schmitt, que era uno de los juristas cuyas ideas fundamentaron, digamos, la ideología del Partido Nacional Socialista Alemán, de los nazis, en este momento en Alemania, ¿no es cierto? Entonces, la Asamblea Constituyente, ¿qué cosa significa? La Asamblea Constituyente es, por lo menos en el contexto peruano, y significa que no es susceptible de control en sede jurisdiccional y que no es susceptible de ser limitada por ninguna autoridad. El Congreso de la República en el Perú, cuando aprueba enmiendas constitucionales, tiene que reconocer un límite. ¿Cuál es la República? Los derechos fundamentales, de un lado, y los principios esenciales de democracia, de otro lado. Por tanto, si el Congreso de la República aprobase una ley de reforma constitucional que le pone una mordaza a la prensa, una ley de censura previa, de control previo de los medios de comunicación, esa reforma constitucional sería declarada inconstitucional en el Perú. Si el Congreso eliminara los límites a la reelección presidencial, también. Si el Congreso dijera que el presidente puede disolver el Congreso en cualquier momento sin expresión de causa, por ejemplo, también. El Congreso ejerce poderes limitados. Pero la Asamblea Constituyente puede hacer cualquier cosa y no es susceptible de control. Entonces, quien pide Asamblea Constituyente pide poder absoluto. Y quien pide poder absoluto lo pide de buena fe, porque quiere dialogar, ir democráticamente los poderes del Perú, las reformas que requiere el Perú. No, quien pide poder absoluto hace porque quiere quedarse en el poder, desmantelar una forma democrática de gobierno y construir un gobierno autoritario. Y esto es todavía más grave si se toma en cuenta que mientras redacta una nueva constitución, lo cual puede tardar años,
una asamblea constituyente peruana podría ejercer poderes absolutos durante el tiempo que tarde la redacción de la Constitución. Y podría, por ejemplo, dejar sin efecto las decisiones del Congreso, dejar sin efecto las decisiones del Tribunal Constitucional, o intervenir el Congreso, o intervenir el Tribunal Constitucional, o decidir que no van a haber elecciones municipales y regionales, tal y como ocurrió en la Constituyente de Venezuela de 1999, y tal y como ocurrió también, en cierta medida, en la Asamblea Constituyente de Venezuela del año 2017. Y como comenta de manera muy precisa el profesor Alan Brewer Carías, que fue uno de los pocos constitucionales, uno de los pocos constituyentes de oposición en Venezuela en el proceso constituyente venezolano de 1999. Y a estos dos riesgos hay que agregar un riesgo más, y con esto voy terminando, que tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, en eso se está planteando una conformación para la Asamblea Constituyente que es notoriamente no el presidente Pedro Castillo, en una entrevista que la constituyente podría perder las elecciones a la constituyente e igual controlar la asamblea constituyente. En que hay realmente un riesgo, un intento de desmantelar por asalto nuestro Estado de Derecho, que tiene distorsiones, que tiene dificultades, que tiene una serie de problemas, y sustituirlo por un régimen autoritario. Y frente a eso, tomando en cuenta la experiencia de nuestros hermanos de Chile, la experiencia de Venezuela y de otros países, los peruanos tenemos que resistir democráticamente y defender la capacidad de construir un proyecto de vida en el Perú y defender la promesa, el sueño democrático que puede ser y es todavía el Perú. Entonces, hasta acá la primera intervención, Adriana, no me quiero prolongar tanto. Tengo algunas cosas más que quiero comentar, pero me las guardo para las intervenciones siguientes. Sí, muchas gracias, gracias. Lucas. En realidad lo que tú señalas es cierto, ¿no? Hay muchísimos riesgos intrínsecos a la Asamblea Constituyente y son independientes a la forma bajo la cual se pretende implementar, ¿no? Porque acá en el Perú estamos viendo cómo se han planteado distintos caminos para llegar a este momento constituyente. Por un lado, tenemos la alternativa, digamos, de campaña de Pedro Castillo, que planteaba simplemente cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente. Luego tenemos la alternativa de la bancada de Perú Libre, que quiere introducir dentro de la Constitución del 93 la posibilidad de convocar una asamblea constituyente, pero creo que es importante entender que independientemente de digamos, las formalidades o de los matices, este tipo de órganos siempre terminan cumpliendo el riesgo del poder absoluto. Y eso a la pregunta que es referida al caso chileno, ¿no? Me gustaría preguntarle a Axel, ¿cómo es que en Chile llegan a este momento constituyente, ¿no? ¿Qué factores, qué es lo que ocurrió para que un país que, digamos, era líder en la región y que era un líder en cuanto a institucionalidad, a libertad de mercado, qué ocurrió para que lleguen a este momento? ¿Cuáles crees tú que fueron los errores cometidos por parte de la derecha, por parte de la oposición? ¿Y qué crees que va a pasar luego de este proceso constituyente en Chile? ¿Cuáles crees que son las consecuencias? Mira, las crisis no se dan de la noche a la mañana, se detonan de la noche a la mañana, pero las causas que las van incubando son de larga data. Yo diría que en Chile hay una combinación de factores que, por cierto, no son únicos de nuestro país. Uno de ellos fue el discurso completamente autoflagelante, yo diría, de toda la élite política, casi sin excepciones, con algunas excepciones, pero no muchas, y la élite intelectual de que Chile era el peor país del mundo. No estoy exagerando. Chile era el país más injusto del mundo, más desigual del mundo, más abusivo del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso de que nuestro país era
el más desigual de la historia, donde solo unos pocos se habían beneficiado, en fin, fue creando un caldo de cultivo para que los chilenos en general detestaran un porcentaje de ellos el país en el que viven, y sobre todo las instituciones, como los fondos de pensiones, por ejemplo, ¿okay? Que hoy día están de nuevo bajo ataque monumental y que está destruyendo nuestro mercado de capitales, de hecho. Lo mismo pasa con seguros de salud privado y otras cosas. Entonces, eso se instaló la visión, la lucha de clases, el resentimiento, la envidia, se cultivó como algo sistemático en Chile durante 20 años por lo menos, con esta idea de que la sociedad era muy desigual. O sea, el igualitarismo es el veneno más tóxico que puede existir para una sociedad, porque en nuestra tradición pone siempre el énfasis en el que está mejor y que el problema es que hay algunos que les está yendo bien. Y como el problema es que hay gente que le está yendo bien, y no que le está yendo mal, ese no es el problema es la diferencia, no es que haya gente que está mal. Entonces hay que ver cómo destruir a los que les está yendo bien. ¿Y cómo se destruye a los que les está yendo bien? Obviamente socavando las instituciones que permiten que eso que les está yendo bien les vaya bien. Entonces eso se instaló en Chile con mucha fuerza, y el discurso igualitario terminó por pavimentar el camino a la reforma de Bachelet en su segundo gobierno. Bachelet llega en su segundo gobierno y sostiene que hay que acabar con los vestigios del sistema neoliberal. Eso es algo que yo estoy repitiendo textual. Y un senador de su coalición dice que hay que pasarle una retroexcavadora al sistema neoliberal. Bueno, ella hizo varias reformas muy malas que llevaron los indicadores económicos de Chile a los peores niveles en 30, 40 años, inspirada en esta ideología igualitarista de izquierda. Y como consecuencia de eso, los salarios reales dejaron de crecer, la inversión colapsó, el crecimiento se fumó. La gente se frustró, parece que, bueno, la gente se frustró muchísimo, y al mismo tiempo se estaba produciendo también un desprestigio de las instituciones de todo tipo, de la Iglesia Católica, de los carabineros, de las Fuerzas Armadas, por escándalos de corrupción que le han afectado, de las empresas. O sea, la élite en general del país se vio envuelta, ni hablar de los partidos políticos, en escándalos que la desprestigiaron muchísimo. Entonces, combinada la pérdida de confianza en todas las instituciones con la frustración económica, después sale elegido Piñera. Su promesa son tiempos mejores, ese era el eslogan de su campaña. No llegan porque no hace ninguna reforma, porque Piñera no tuvo el coraje ni la inteligencia para poder hacerla. Tampoco tuvo mayoría en el Parlamento, pero el problema, yo creo, más bien fue político, desde su posición como presidente. Y, bueno, los precios seguían subiendo, la gente no tenía los ingresos que esperaba tener, la frustración se fue acumulando, la rabia contra la élite fue creciendo, y los medios de comunicación completamente tomados por activistas de izquierda, casi sin excepción, contribuyeron durante años, especialmente en ese tiempo, a azuzar y agitar el espíritu de vendetta, digamos, y de rabia social. Y luego esto explota el año 2019 en la crisis de 19, y bueno, se termina sacrificando la Constitución, pero cuando tú preguntas a la gente, y hay una encuesta del Centro de Estudios Públicos en Chile del año 2019 en diciembre, la principal razón por la que la gente decía que se había producido la crisis del año 19 de octubre era por la desigualdad. Entonces, el discurso de la igualdad permeó generando mucho resentimiento y rabia en el país, que había progresado como nunca antes en la historia, y lo interesante es que todos los indicadores de desigualdad habían caído sustancialmente los últimos 20 años. Todos. Desde el índice Gini, el índice Gini por generaciones casi de país desarrollado. La movilidad social de Chile es una de las más altas de la OCDE, la más alta de la OCDE, según un estudio que publicó la OCDE del año 2018. O sea, todos los indicadores de desigualdad habían caído prácticamente. Pero sin embargo la gente tenía esta sensación, porque se atrancó la máquina del progreso. Entonces, esto lleva a esa situación. El tema constitucional no estaba ni siquiera entre las prioridades de los chilenos en las encuestas. Nunca estuvo. Fue un invento de los intelectuales y los políticos de izquierda. Por lo demás, la constitución actual es de Ricardo Lagos. No es como dicen de Pinochet, lleva la firma Ricardo Lagos, el presidente socialista. Y finalmente convencen a la gente, y esta es la razón por la que el referéndum del apruebo ganó de manera tan, y esto una lección para los peruanos, de manera tan arrasadora,
Ganó con un 78 contra un 22% de los votos, prácticamente. Yo voté por el 22%, porque me di cuenta que esto abría las puertas al avance de la destrucción completa del país. ¿Y qué es lo que ocurre? Convencen a la gente, y en Perú va a ser igual, que la Constitución va a permitirles mejor calidad de vida. Mejores pensiones, mejor educación, mejor salud, mejor todo eso. Que la culpa es de que la Constitución tiene un modelo neoliberal adentro. Y deshaciéndote del modelo neoliberal, todos van a vivir mejor. Eso es lo que le vendieron a la gente. Y la gente votó por la nueva Constitución pensando que esta le iba a dar más recursos, lo cual, como todos entendemos, es un absurdo completo. Y es una mentira que le contó la izquierda sistemáticamente a la gente, pero también se plegó toda la centro-derecha chilena, casi sin excepciones, a esta idea de hacer la nueva Constitución, no diciendo que iba a traer, tal vez a traer tanta prosperidad, pero sí a la idea de hacer la nueva Constitución, sin entender, y aquí es donde uno se pregunta si es ingenuidad o tontería, que lo que realmente buscaba la izquierda extrema, y ahora se están dando cuenta, era consolidar un proyecto más bien totalitario, de tipo chavista. Entonces, se combinó todo, la frustración de la gente, la violencia de grupos organizados, en parte coordinados por una izquierda extrema, en parte anárquicos, en parte narcos, en parte de todo, que asustó a las personas, especialmente en la derecha, que pensaban que una nueva constitución se iba a pacificar el país, que no ocurrió, ocurrió gracias a la pandemia, no por la nueva constitución. Se juntó la cobardía de la derecha, que es clásica en Chile, o sea, la historia de la derecha chilena es la historia de la cobardía hasta la médula de los huesos. No hay, yo creo, una derecha más cobarde del mundo que la chilena, pero probablemente compite de cerca la peruana, no sé, y varias más en América Latina, por eso que la izquierda siempre nos pasa por encima. Entonces se juntó eso y la reforma de Bachelet, que trancaron el crecimiento, porque la crisis de octubre no hubiera existido si hubiéramos seguido un crecimiento de más de 4 o 5% como teníamos con el gobierno de Piñera antes que ella llegara, ¿cierto? Porque Piñera fue presidente antes que ella y después que ella también, que es ahora nuestro presidente, y ella lo bajó a 1,8%. Entonces, todo eso se combinó, el desprestigio de las instituciones, etcétera, la demolición del principio de autoridad, ¿ya? Durante años, desde las escuelas hasta las universidades, el principio de autoridad de las policías no pueden hacer nada, los uniformados no pueden hacer nada. Todo eso se combinó para tener el cóctel perfecto. Y la izquierda, que no pierde oportunidad, aprovechó y, bueno, metió esto de la Constitución. La derecha cobarde se dio a la Constitución y ahora estamos en un escenario en el que estamos enfrentando la posibilidad de una desintegración completa del orden institucional chileno. Eso es algo que hoy día nadie puede descartar. Sí, bueno, lo que describes es bastante similar, bueno, guardando las diferencias, evidentemente, con lo que ha ocurrido acá. A diferencia de Chile, digamos, acá no hay realmente una derecha organizada ni ideológica, ¿no? No, durante los últimos 30 años, en realidad no ha habido realmente una defensa ideológica ni de la libertad, ni del libre mercado, y se ha dejado el terreno libre para este tipo de discursos que han terminado No, siendo acá ha sido igual. hegemónicos. Acá la derecha tampoco defendió Sí. el libre no crea. Ese es el gran problema que tenemos. Han sido muy similares en eso. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué crees que no se hizo en Chile que todavía podríamos hacer acá en el Perú? Bueno, acá nosotros ya estamos con la convención / asamblea constituyente. Ustedes tienen que todavía la posibilidad de que eso no llegue a ocurrir. Por lo demás, me parece que es muy evidente en el caso de Perú, mucho más que en el chileno, que lo que se pretende es la consolidación de un régimen chavista autoritario. Es demasiado evidente. Por lo que dice Castillo, por el tipo de personaje que él mismo es. Aparte, la diferencia fundamental está en que nosotros no tenemos un caudillo dirigiendo el proceso constituyente. Ustedes sí. Podríamos llegar a tenerlo si Gabriel Boric gana la presidencia, y hay que ver hasta qué punto va a poder encauzar el proceso constituyente, porque hoy día la convención está más desprestigiada, tiene más desprestigio que aprobación, porque se ha descubierto que toda esta gente que iba por el pueblo y que eran del pueblo y qué sé yo, son más corruptos que los que ellos mismos estaban denunciando. Entonces se ha desprestigiado mucho.
Pero ustedes tienen al caudillo, ustedes tienen una línea mucho más parecida a lo que fue la Venezuela de Chávez. Me parece, eso sí, con la ventaja que es mucho menos popular que lo que era Chávez, con una situación económica que no es la que tenía Venezuela, porque poco tiempo después Chávez le explota el precio del petróleo y es mucho más fácil consolidar su dictadura, y todas esas cosas. Y tienen ya la experiencia venezolana. Entonces, no es algo que sea un invento, y Castillo es ese perfil. Nosotros en Chile es una cosa mucho más deshonesta, en cierto sentido. Se dice que va a ser una convención constituyente para armar la casa de todos, así llaman la nueva constitución, para una sociedad más inclusiva. Entonces, es fácil seducir a la gente con esos engaños y esas mentiras. Y además, yendo al punto que hizo Lucas, se dice que no es un poder constituyente originario. Se dice que está amarrado por todos lados en la norma constitucional que da origen a la convención. Lo cual estábamos demostrando que no es así, que están simplemente rompiendo las normas que están en la Constitución, lo cual podría llegar a tener algún tipo de implicancia, ya sea en el referéndum de salida, no lo sé, o el día de mañana si una crisis institucional completa, a que las Fuerzas Armadas no reconozcan la nueva Constitución, por precisamente haber violado la Constitución vigente y la manifestación de la voluntad popular en el referéndum. Pero eso ya es muy especulativo. Pero ustedes tienen esa ventaja. Y además tienen la ventaja de ver que Chile, que lo trató de hacer de la manera más, en teoría, rigurosa, poniéndole freno precisamente a un experimento de tipo chavista, y eso fueron las normas, la obligación de respetar tratados internacionales, está en la norma constitucional que crea la Convención, de respetar que Chile va a ser una república, un sistema democrático, todas esas cosas. Pero así y todo, la Convención está declarando que su poder no tiene límites y está aprobando en su reglamento de operación medidas totalitarias. Por ejemplo, una ley de negacionismo, que en realidad es una ley de represión de la libertad de expresión para los miembros de la Convención que no pueden estar en desacuerdo con la visión que tiene el Partido Comunista sobre la historia reciente de Chile y sobre la historia de la colonización occidental, incluso. Y si tú estás en contra de la línea del Partido Comunista y la línea indigenista de la vicepresidenta o presidenta Loncón de la Convención Constituyente, te sancionan. Entre otras medidas, como por ejemplo eliminar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. O sea, la educación va a pasar a ser, están dando señales totalmente controlada por el Estado, los padres no van a poder elegir. Todas esas cosas típicas de proyecto totalitario de extrema izquierda. Entonces ustedes están viendo todo eso. Sí, con la experiencia venezolana, teniendo el caudillo gobernando, con la experiencia que está mostrando Chile, deciden hacer la Asamblea Constituyente igual en el Perú, que me imagino que eso tendría que ser algo refrendado por la ciudadanía en un plebiscito. Ya francamente, ustedes se ganan el premio en materia de insensatez, si es que lo hacen. Espero que no sea así. Están muteados, parece, ¿no? Bueno, ya que nadie más habla. No me podía desmutear. Bueno, lo que tú dices es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces cuando uno advierte sobre los peligros de la Asamblea Constituyente, por más que se trate de hacer, digamos, aparentemente de manera legal o formalmente por la vía constitucional, uno, digamos, un cuestionamiento que se suele escuchar es, pero miren, en Chile lo están haciendo, ¿acaso ha habido un quiebre del Estado de Derecho? Y la verdad es que sí, Sí. o sea, ha habido un quiebre del Estado de Derecho. La Asamblea o la Convención, o como quieran llamarlo, implica en sí mismo un quiebre del Estado de Derecho. Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración, ¿no? No porque esté ocurriendo en Chile quiere decir que nosotros debamos seguir ese ejemplo, ¿no? Y creo que por suerte en el Perú sí se ve cierta resistencia, en parte por lo que tú señalas, ¿no? Que hay una intención evidente detrás de este proyecto de la Asamblea Constituyente, y también porque hay iniciativas ciudadanas como la que está liderando Lucas, que está buscando también, digamos, generar una resistencia, una respuesta, así como
como la bancada de gobierno está recolectando firmas para ir a un referéndum y convocar una asamblea constituyente, Lucas, por su parte, está, digamos, siguiendo un poco la misma metodología, pero para lograr lo contrario, ¿no? Prohibir expresamente la posibilidad de convocar una asamblea constituyente en el Perú. Pero Entonces, ojo con un tema, si convencen a la población que con la asamblea constituyente o la nueva constitución van a darle derechos sociales y van a tener mejor calidad de vida, están perdidos, no van a poder frenar el asunto. Entonces ese frente tienen que atacarlo. Ahí les pueden servir también los casos de Chile, de toda la corrupción que ha tenido la convención y la presidenta pidiendo platos franceses y cosas de ese estilo, y todo subiéndose las asignaciones en dinero. Todo eso, ustedes vean las encuestas de aprobación a la Convención Constituyente chilena, la ciudadanía, han colapsado, porque al final se convierten en una nueva élite, casi peor que la que estaba antes, que lo que busca, sobre todo los más vociferantes de esta revolución, es llenarse los bolsillos ellos, y tener el poder ellos, y excluir a todos los demás, y destruir la libertad de expresión. Y otro elemento más, nosotros tenemos un grupo importante dentro de la Convención que legitima el terrorismo. Ustedes tienen experiencia con terrorismo en el Perú. Nosotros ahora estamos teniendo problemas graves con el terrorismo. Y esa está representada en la Convención Constituyente, al punto de que quieren crear un Estado plurinacional en que se le quiere dar autonomía a los grupos donde funciona el narcoterrorismo para que puedan desarrollar sus proyectos sin problema. Un Estado dentro de otro, digamos. Por eso yo creo que esto tampoco va a terminar muy bien, pero todas esas puertas se les van a abrir a ustedes. O sea, con una asamblea que tiene poderes completos de una democracia totalitaria, ¿cierto? Se van a abrir todas las puertas. Y vean ustedes lo que está pasando con nuestra economía. El peso es la moneda de peor desempeño en el mundo desde el 2021, el peso chileno. En parte importante por la incertidumbre de la Convención Constituyente. Y además, tenemos fuga de capitales. Tenemos, digamos, nadie está haciendo absolutamente nada en Chile. El desempleo no lo van a poder bajar, etcétera, etcétera. Bien, todo eso. sí, eso es muy importante porque, claro, como te digo, digamos, un contraargumento cuando uno dice, ojo con esto, los peligros de la Asamblea Constituyente es, pero miren, en Chile lo están haciendo y no ha habido un quiebre democrático. En Chile lo están haciendo y todo está, digamos, desarrollándose con normalidad, no está pasando nada, no se han ido, digamos, no se han caído por el precipicio, y la verdad es que eso está bastante alejado de la realidad. Estamos cayendo, lo que pasa es que todavía no llegamos al suelo, que es distinto. Así es. Pero ya vamos a llegar. Si tú te tiras de un avión, los primeros minutos las vas a pasar muy bien viendo el paisaje. El problema es el segundo del impacto. Ese es el único que te hace sufrir, o ni siquiera, porque a veces no te das cuenta. Pero esto en Chile está recién empezando. Nosotros llevamos 3 meses de convención constituyente. 3 meses. Se supone que tienen 6 más para hacer la nueva constitución, más eventualmente prorrogable por otros 3. Y la gran crisis va a venir después, donde puede estar en juego la democracia, donde va a estar en juego la base de toda la institucionalidad. Tenemos los niveles récord de inflación, la deuda del gobierno nadie la quiere comprar, nos decía el presidente del Banco Central hace poco en la prensa. O sea, las tasas de interés de la deuda chilena y de todos los créditos hipotecarios están subiendo, se están disparando. La deuda chilena ya está pagando mucho más intereses que antes. Todo eso va a destruir la calidad de vida de la gente común y corriente, no multiplicarse del país. Entonces, y esto está empezando. Ojo, Chile va a terminar mucho peor que lo que estamos viviendo ya, que hay quiebre institucional en Chile, ya lo hay, porque la Convención no está respetando las normas de constitución original que están planteadas en la reforma del 2019. Ya la están violando completamente. Así es, y finalmente, digamos, los afectados son los más pobres, los más vulnerables, y eso es algo que definitivamente debemos tomar en consideración, y por eso es que tenemos que pelear y realmente comprometernos con hacer una contracampaña contra esta iniciativa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas tú, tenemos que, digamos, no solo combatirla en cuanto a la forma, sino combatir también la narrativa que ellos han venido difundiendo sin parar, hegemónicamente, sin mayor resistencia, durante las últimas 2 décadas, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Así es, pero considero que la iniciativa que está impulsando Lucas es también, digamos, uno de los flancos que debemos cubrir. Así que me gustaría preguntarle a Lucas cómo está yendo su iniciativa,
cuántas firmas llegan recolectadas y cuáles son los siguientes pasos a tomar. Muchas gracias, Adriana, por la pregunta. A ver, procedo a contestarla. Un poco el espíritu de nuestra iniciativa, ¿de qué nace? Nace de un sentimiento muy grande que me generaba gran frustración y gran desesperación, porque nosotros ya veíamos venir la Asamblea Constituyente y ya veíamos venir al socialismo del siglo XXI empezando a organizarse, y cuando ellos se organizan de manera arrolladora. Y de nuestro lado, la mayoría de abogados constitucionalistas y buena parte de la opinión pública se quedaba en argumentos meramente legales. Se quedaban diciendo, no puede haber asamblea constituyente porque una constituyente es inconstitucional. O no puede haber asamblea constituyente porque no está previsto en la Constitución. Y se quedaban en argumentos puramente formales, sin realmente dar la cara para una defensa activa del Estado de Derecho. Entonces ahí es que, conversando con varias personas que me hacen la consulta, conversando con Adriana, no me dejarás mentir, Adriana, que hablamos de este tema también largo rato, vamos diseñando la idea de dar un golpe preventivo y hacer una campaña preventiva para resguardar el Estado de Derecho, mirando la experiencia de Chile, mirando la experiencia de Bolivia, de Venezuela y otras experiencias más. Entonces, la idea que nosotros tenemos es básicamente lo siguiente. En la Constitución Política del Perú no se menciona la constituyente. No está prevista la constituyente. Como no se mencionan las constituyentes en la mayoría de constituciones del mundo. Entonces, la propuesta de nosotros es agregar un pequeño párrafo que prohíba de manera expresa la constituyente. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque actualmente hay interpretaciones dispares. Algunos constitucionalistas más de derecha, más conservadores, dicen, yo interpreto el silencio como prohibición implícita. Si la Constitución no dice nada es porque la constituyente está prohibida. Pero otros decían, no, si no dice nada, la constituyente está permitida. Entonces queremos reemplazar esa ambigüedad por una prohibición expresa. Y además aprovechar la oportunidad para que los peruanos no tengan que conocer lo que es la Asamblea Constituyente en una campaña de referéndum de 2 o 3 meses, cuando la constituyente prácticamente es un hecho consumado, impuesto por el gobierno con pretensiones dictatoriales, sino hacer una campaña más larga, tener la oportunidad de viajar por el país, de ir a los medios regionales, a las radios locales, a la televisión local, a las diferentes ciudades del Perú, para explicar cuáles son los riesgos de la Asamblea Constituyente. Y eso es lo que hemos estado haciendo, para promover nuestro proyecto de ley ciudadana. Comenzamos a recolectar firmas más o menos el 20 de julio de este año, y entre el 20 de julio y ahora hemos logrado obtener cerca de 1.200.000 firmas. Un poco más de 1.200.000 firmas, y ya vamos acercándonos al 1.300.000 firmas. Entonces, en verdad, yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han apoyado, y a todas las personas que están en esta sala que nos han apoyado. Adriana y todos los demás que nos han apoyado muchísimo. Porque sin tener un partido político, sin tener estructura de ningún tipo, simplemente como ciudadanos, soltamos la idea y muchísimas personas en el Perú respondieron. Y seguimos avanzando con nuestra campaña de recolección de firmas. Vamos a viajar la semana que viene a la ciudad del Cusco, donde estaremos en todos los medios también del Cusco, y estaremos haciendo varias actividades ahí, y vamos a seguir. Ya hemos estado en Cajamarca, ya hemos estado en Huancayo, ya hemos estado en Trujillo, Chiclayo, Piura, en Ica, en Arequipa, etc. Y la idea es recorrer el Perú, combatir con ellos en el espacio físico, disputarles la plaza, disputarles la calle, porque ellos en realidad no hacen una campaña de recolección de firmas que sea transparente. Ellos siempre operan un poco en las sombras, ¿no es cierto? No se sabe dónde están, no lo hacen de manera pública, nosotros sí, ¿no es cierto? Es más, y acá hay algo que pocas personas saben, nosotros empezamos con la campaña de recolección de firmas, y ellos empezaron a recolectar firmas sobre la base o contestando lo que hicimos nosotros. La estrategia inicial de ellos no era recolectar firmas, era simplemente querer presionar al Congreso, chantajear al Congreso con el garrote de la cuestión de confianza para inducir al Congreso que acepte la constituyente. Como vieron que el Congreso era más firme, más fuerte de lo que ellos esperaban, están intentando bypassar el Congreso con la recolección de firmas.
copiando un poco lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, la convicción democrática de los peruanos es grande. La Asamblea Constituyente es algo que concentra el poder y permite, básicamente, el uso del poder de manera arbitraria para destruir el sueño de lo que es el Perú. Y si hay dictadura, no hay posibilidad de tener un proyecto de vida que valga la pena vivir. Si hay dictadura, no hay izquierda de verdad, ni derecha de verdad, ni debate político de verdad. Si hay dictadura, no hay prensa, no hay capacidad de ahorrar, de planificar, de pensar a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, la convocatoria tiene que ser extremadamente amplia. Yo soy una persona que tiene una serie de ideas sobre muchísimas cosas. Varios de los que están acá conocen cuáles son mis ideas. Yo soy un defensor del libre mercado. Yo soy una persona que está a favor de reformas institucionales bastante radicales. Yo no estoy a favor de mantener el status quo en el Perú. Estoy a favor de reformas bastante radicales en muchas cosas. Pero la propuesta de la Asamblea Constituyente no es ni siquiera una propuesta de defensa de la economía de mercado. No es una propuesta de defensa de ideas de uno u otro espectro. Es una defensa de los valores más mínimos para poder tener una sociedad democrática, una sociedad abierta, una sociedad pluralista, que es que el poder esté controlado, dividido y no concentrado. Es la lucha contra la dictadura. Y así como tantos peruanos ilustres combatieron y resistieron a la dictadura y la vencieron en el pasado, nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo tengo la absoluta seguridad que con el apoyo de todos ustedes vamos a frenar a los que quieren convertir a nuestro país, que es un querido por todos nosotros, en una especie de caricatura de país. No se lo vamos a permitir. Entonces, perdonen que me entusiasme, pero estamos pues abocados en este trabajo, ¿no? Y ya los chilenos cayeron en la trampa. Nosotros estamos observando. No vamos a caer en el mismo agujero nuevamente. Máxime cuando en el Perú la constituyente que probablemente se instale, y Axel, si estás en desacuerdo, por favor dime. Yo creo que la constituyente que probablemente se instale en el Perú no es comparable a la constituyente que hay en Chile, sino que aquí sería de varias magnitudes peor. Porque aquí hay un grupo de personas que quiere copar el poder y verdaderamente establecer un gobierno muy autoritario o incluso dictatorial. No sería en el Perú una constituyente con una izquierda muy radical, pero dividida, fragmentada, como es el caso de Chile, sino que sería una constituyente donde el grupo del gobierno coparía el poder. Y además una constituyente que tiene pues este modelo fascista, corporativista, musolinista, franquista, donde el 40% de los constituyentes son prácticamente electos a dedo. La izquierda quiere dinamitar la democracia representativa, crear una nueva sociedad de castas y condenarnos a una existencia que por una constitución. Nos toca a nosotros defender el Estado de Derecho en el Perú y vamos a estar, espero, a la altura de la contienda tan dura que nos toca librar. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, contamos con ustedes y vamos a seguir avanzando en la propuesta democrática y que vive la libertad en el Perú y toda América Latina. Muchas gracias. Disculpen si me Gracias a extendí. ti, Lucas. Gracias. Y gracias por tu entusiasmo, que creo que es muy necesario para emprender esta misión tan importante. Y ya para cerrar, porque creo que no nos queda mucho tiempo, me gustaría hacer una pregunta ya como reflexión final, primero a Axel y luego a ti, Lucas, y es, o sea, ¿qué podemos hacer justamente para ganar esta batalla política, para lograr que las nuevas generaciones, que los jóvenes comulguen un poco más con los valores liberales, y qué se puede hacer, o si se puede hacer, frenar los avances del socialismo del siglo XXI en América Latina? Bueno, si no se pudiera, yo llegaría a la conclusión de que todo el mundo tiene que emigrar, tal como diría Simón Bolívar, ¿no? Que lo único que se puede hacer en América es emigrar. Pero yo pienso que sí, tenemos que, con esa misma energía y entusiasmo que muestra Lucas,
cambiar la mentalidad de la gente, si ese es el tema. Finalmente, personas como Castillo, Chávez, Kirchner, no son el problema en sí, son emanación o síntoma del problema, que es mucho más profundo y que se encuentra extendido en nuestras sociedades y tiene que ver con una forma de ver el mundo, básicamente, con valores, principios y entendimientos distorsionados de la realidad. Y esta es una responsabilidad sobre todo de las élites, porque son las élites finalmente las que educan al resto. Siempre ha sido así. Y las que muestran el camino. Y son élites que tienen que ser obviamente móviles y oxigenarse y se van renovando, por supuesto. No pueden ser pétreas y menos aún corruptas, que también es otro problema en América Latina. Esto de cuando estás en una cierta posición de confort, te quedas ahí, el status quo, y te olvidas del resto, y entonces practicas el mercantilismo, cosas de ese estilo. No puede ser tampoco, si no la alternativa liberal se desprestigia y los gente como Castillo y otros llegan al poder, a veces con buenas razones, digamos, ¿eh? Porque el sistema está efectivamente corrompido. Ahora, cuando ellos llegan es mucho más corrupto, y es mucho peor, sin ninguna duda. Pero tenemos que anticiparnos a esa jugada. Entonces, la hegemonía intelectual, cultural de las ideas liberales tiene que ser la batalla, me parece la más importante de todas. De ahí se sigue todo el resto, todo en los medios de comunicación, universidades, escuelas, etc. Y luego el frente político, y finalmente la sociedad civil en general. Y esa es la manera en cómo llevamos a la gente a cambiar su mentalidad. Si los países latinoamericanos o africanos o los que sean se arruinan por lo que la gente tiene en la cabeza, no es porque no tengamos petróleo o recursos naturales. Los países ricos, muchos no tienen ni un recurso natural. ¿Qué recursos naturales tiene Suiza? Ninguno. O Alemania, prácticamente no tiene. Entonces, es un tema de mentalidad. Si no cambiamos la mente, la forma de ver el mundo y entenderlo, y los hábitos que acompañan eso, estamos perdidos. Vamos a volver una y otra vez a caer en estos demagogos tiranuelos de todos los colores y razas, como los llamaba el mismo Simón Bolívar. Y vamos a estar condenados a tener siempre generaciones que dejan nuestra región, porque acá no hay proyecciones para tener una mejor vida. ¿Y a dónde se van? A los países donde esa mentalidad no existe, donde hay una mentalidad mucho más pro mercado, pro propiedad privada, pro responsabilidad fiscal, pro, no es que no haya problemas y haya de todo, por supuesto, pero en general, con ética del trabajo, sin lucha de clases, o versiones mucho más moderadas de todas esas distorsiones. Entonces, ese es mi mensaje y hay que seguir haciendo el trabajo cada uno desde su posición. Muchas gracias, Axel. Lucas, no sé si tú tienes alguna reflexión final respecto a este tema. Sí, de manera muy rápida. Agradezco mucho, digamos, la reflexión de Axel, que me parece muy valiosa. La reflexión final que yo quiero hacer es un poco la siguiente, ¿no? Es una reflexión a nivel de América Latina. Pedro Castillo y los socialistas del siglo XXI siempre se presentan a ellos mismos como personajes revolucionarios, como personajes que quieren superar una historia de fracaso para traer algo distinto. Pero si los analizamos a ellos en el contexto de la historia latinoamericana, vemos que ellos son los jugadores que están repitiendo lo que siempre se hizo en América Latina. La historia de América Latina y la tragedia de América Latina, la tragedia del caudillo. El caudillo que no le importa la institucionalidad, que creen que es el caudillo narcisista, el único que puede hacer tabula rasa del pasado y construir el país a la imagen y semejanza de él o ella. Un caudillo, una constitución hecha a imagen y semejanza de alguien, es una constitución autoritaria, porque todo lo que la constitución abarca, la democracia deja de abarcar. Una constitución que abarca todo, encorseta totalmente la toma de decisiones colectivas. Una constitución que abarca todo es un proyecto autoritario. La constitución debería ser mínima, debería ser simple, debería ser sencilla, para que pueda ser conocida no solo por los abogados, sino por todos los peruanos. Y la Constitución no es como una camisa, un par de zapatos que te aburres y la cambias porque no te gusta. Es el ADN del país. Y con constituyente debe haber cuando hay un país nuevo o cuando hay que transicionar de dictadura a democracia, pero cuando hay un Estado de Derecho funcional, no tiene ninguna justificación, nunca, bajo ningún concepto, generar un espacio de poder absoluto. Porque el poder absoluto es la negación del derecho
y la negación de todo lo que ha construido la civilización, la modernidad a lo largo de la historia. Si no somos capaces de entender que el poder absoluto es peligroso y nos puede aplastar, nos puede triturar, ¿qué cosa hemos aprendido? Entonces tenemos que defender los valores propios de una sociedad abierta, con convicción y con coraje, y realmente para mí es un honor muy grande poder compartir esa pelea con Adriana, con Axel y con todos ustedes que nos acompañan, ¿no? Un saludo grande aquí a Diego Morón, que lo veo conectado, a Joel Rosales y a todos los demás amigos, a Luis Chía, a todos los demás amigos que están aquí. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Ya, perdón, no sé por qué tengo problemas con mi micro, pero bueno, coincido contigo, Lucas, en que lo revolucionario realmente sería mantener nuestro marco constitucional y llevar a cabo reformas de acuerdo a los mecanismos contemplados por la Constitución, respetar el Estado de Derecho y entender a las instituciones como límites al ejercicio del poder político, no como la manifestación de proyectos políticos particulares ni como mecanismos para copar el poder. Así que con eso les agradezco muchísimo a ti, Lucas, a ti, Axel, por haberse conectado. Agradezco muchísimo la presencia de todos los que han podido participar y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana y Axel, y a todos ustedes. Gracias. Seguimos Muchas en la lucha. gracias.